Gracias porque en estos días Él nos ha guardado. Dice el canto que confiaremos en Él. Y de hecho el tema de hoy va a ser eso, confianza. Oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, gracias Padre por este día. Gracias por tu misericordia, por poder ver esta nueva mañana, Señor, por poder estar reunidos como iglesia, poder alabarte, Señor, y ahora poder escuchar tu palabra para conocerte mejor y amarte más. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden poner la diapositiva, por favor? Ok. De acuerdo al programa de devocionales que estamos llevando todos los días, en esta semana que pasó estuvimos iniciando con el libro de Números. Este tema va a abarcar de Números 11:1 hasta el 12:16. Bueno, inicialmente yo le puse como título: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tema que habla el devocional es: Israel rechaza la provisión de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces hemos estado en ese letargo en donde de repente nuestra fe se quiebra. Y es algo que pues es común, pero que no debe de ser un continuo. Y para que esto no suceda necesitamos conocer al Señor día con día. En el tema de hoy, de Números, este libro de Números comienza con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, a menos de un año del gran éxodo de Egipto. Durante 11 meses previos, Israel había recibido la ley del Señor y había realizado un pacto con Él. Ahí habían visto la fidelidad del Señor a su palabra y de la provisión para su pueblo, proveyendo personalmente para las necesidades de aproximadamente 2 millones de personas, de israelitas. Inicialmente Israel expresó un grado de obediencia al Señor, pero esta obediencia fue efímera. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, Israel se quejó contra Dios. A pesar de las grandes señales que Jehová había hecho en Egipto y su provisión entre el Mar Rojo y el monte Sinaí, Israel no había cambiado. Ahora, 3 días después de dejar el Sinaí, camino a Cades, continuaron murmurando contra el Señor. Hermanos, es una constante que siempre ha existido, no es exclusiva de Israel. Hasta nuestros días vivimos con ese gran pecado que es la murmuración. Y si no conocemos al Señor, obviamente vamos a ser presas fáciles de caer en ello. Por eso hemos insistido día con día leer la palabra, estar sujetos de Él, confiar en Él y sobre todo tener esa comunicación que día a día debemos de tener con el Señor. No una comunicación de cada 8 días, es una comunicación constante, diaria. Doy gracias a Dios porque el día de hoy el Señor dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y gracias
por todos los que hemos escuchado. Tenemos un llamado, el Señor nos busca y a veces somos necios, no queremos, decimos espéranos tantito. Pero gracias a Dios el día de hoy por los que han venido, gracias porque no se van a arrepentir. Los que hemos ya estado durante todo este tiempo, el Señor nos ha sostenido. En este pasaje el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y el Señor los sostuvo. Y ahorita veremos una parte de lo que sucedió y que después de haber visto la maravilla del Señor, de haber visto su mano, de haber visto el poder desde Egipto, muchos querían regresar. ¿Cómo se ha de haber sentido el Señor diciendo, aquí estoy, y tú quieres regresar? ¿Cuántas veces nosotros por alguna situación compleja nos doblamos? Entonces es necesario fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, para que en momentos difíciles o momentos de alegría, como se comentó hace un rato, podamos estar fijos y agarrados del Señor. Ok. Comentaba, el tema es Israel rechaza la provisión de Dios. En este intervalo de versículos vemos que Dios castiga a aquellos que no confían en Él. Dios quema el perímetro del campamento. Dios quita la vida de los que se quejaron. El pecado de Aarón y Miriam, y al final podríamos resumir que esto los llevó a la apostasía. La versión de referencia es la Peshita, va a haber algunas diferencias, pero veo que la Peshita es un poquito más clara en lo que nos habla con respecto a las palabras. Ok. ¿Qué es la fe, hermanos? En el Antiguo Testamento solamente 3 veces se menciona la palabra fe. Números 35:30, los que usan anotar y después lo checan en sus Biblias. Números 35:30, Isaías 57:11 y Habacuc 2:24. El hecho de que se use pocas veces el término no debe hacernos pensar que en el Antiguo Testamento asigna poca importancia a la fe, ya que la idea, sino la palabra, es frecuente y generalmente se expresa por medio de verbos como creer, confiar o tener esperanza. Eso lo vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento: creer, confiar o tener esperanza. Para el cristiano, nosotros tenemos bien aterrizado lo que es fe. Deberíamos. ¿No? ¿Alguien me puede decir qué es fe? Así es. Fe es el conocimiento de la confianza en Él y el compromiso con Cristo que se requiere para la salvación. Eso es lo que necesitamos. Fe, pase lo que pase. Fe nos da esa confianza de que el Señor dijo, me tengo que ir, pero iré a construir habitaciones para ustedes y regresaré. Esa es nuestra fe. Hermanos, si alguien tiene fe en otra cosa, fe en su trabajo, fe en su auto, fe en su casa, fe en su negocio, está bien. Pero si no tenemos fe en Dios, nos vamos a derrumbar. ¿Por qué les digo eso? Hace como 2 meses, estando aquí parado, dije, Señor, no te veo. ¿Y dónde estaba fallando? Estaba fallando mi fe. Porque el Señor, lo veamos o no lo veamos, tenemos que estar ahí. Y hasta ahorita, en el momento, aquí estoy, y hermanos, no me ha faltado nada. Y el Señor me sigue sosteniendo. Entonces, sin el Señor nada podemos hacer.
Pasamos a la tercera página. Ok, Éxodo 15, 22, 25. Esta fue, una vez que Israel salió, fue la primera rebeldía que tuvieron contra el Señor. Dice Éxodo 15, 22, 27. Moisés hizo que los de la casa de Israel partieran del Mar Rojo y se dirigieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y llamaron a Mara, pero no pudieron y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas. Por eso pusieron el lugar del nombre Mara. Entonces el pueblo se quejó ante Moisés y le preguntaron: ¿qué vamos a beber? Y oró Moisés a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol en las aguas se volvieron dulces. El pueblo se quejó. Es válido, ¿no? Habían caminado mucho tiempo, estaban en el desierto, y pues estando en esa situación, sin agua, es posible, ¿no?, que uno decaiga. Sin embargo, fue un descontento del pueblo. Lo que hizo Moisés fue orar y el Señor dio la solución. Y de ahí no pasó. Continuaron y salieron de ahí. Sin embargo, en Números 11:1-3, ¿alguien puede? A ver, permítanme. Cuando el pueblo comenzó a quejarse amargamente, esto fue desagradable ante Jehová, y Jehová lo escuchó y se endureció su ira, y el fuego de Yahvé, o Jehová, ardió entre ellos y consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo apeló a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego terminó. Nuevamente, habiendo esta molestia, el pueblo vuelve a renegar, y Moisés ahora vuelve a orar al Señor. Y hay una respuesta del Señor, y nos dice que Él empezó a rodear el campamento y todo el alrededor fue consumido por fuego. Bien, el Señor pudo haberlos consumido, pero ante la intervención de Moisés, el Señor se detuvo, tuvo misericordia del pueblo. ¿Alguien me puede leer Números 11:4-35 y otro Números... Números 11 del 4 al 6 y otro Números del 7 al 9. Y una multitud de extranjeros que se mezcló entre ellos tenía un apetito insaciable, y regresaron e hicieron llorar también a los hijos de Israel, diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? Recordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora, he aquí que hay que nuestra alma se debilita porque no hay nada, sino solamente este maná que está delante de nuestros ojos. 7 al 9. Números 11, del 7 al 9. Sabemos esa historia, ¿no? La gente, después de estar mucho tiempo fuera, pues el Señor empezó a proveerlos del maná. Sí, y ahí nos dice que cómo era una semilla como de cilantro, y su aspecto era como de una perla. Y lo trituraban, hacían tortilla,
y eso era lo que comían. A pesar de esa situación, el Señor siempre proveyó, nunca hubo hambre. Imagínense cuánta gente y que tuviera ese problema de hambruna. Moisés lo sabía. Moisés sabía que en algún momento por esas situaciones lo iban a matar. Sí, él los había sacado de ahí. Ahora Moisés es la máxima autoridad de un judío en ese momento. Si no hubieran tenido que comer, Moisés hubiera muerto y hubiera sido otra la historia. Sin embargo, el Señor tuvo cuidado de cada uno de ellos. Posteriormente se habla sobre que tuvieron hambre y pidieron carne. Es increíble que cuando las cosas son difíciles y ya las pasamos, después se nos olvide cuando la situación se ha suplido. Y creo que hasta el momento también así a veces nos pasa. Sin embargo, en este momento con el pueblo de Israel, la gente que se había añadido a ellos cuando salieron, que no eran judíos, pero que fueron aceptados, en el momento crítico empezaron a alborotar a la gente, empezaron a alborotar a los israelitas y pidieron carne. Y aquí hay un tema fuerte que dice que cuando Moisés se enteró de que el pueblo se lamentaba por las familias, cada uno a la puerta de su tienda, y que a causa de esto el furor de Yahvé se había encendido sobremanera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: Señor mío, ¿por qué me has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no me has encontrado favor delante de tus ojos para que hayas puesto la carga de todos sobre mi pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Acaso yo los parí? ¿Los llevo en el seno? ¿Dónde voy a encontrar carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos se lamentan delante de mí diciendo: danos carne para que comamos. ¿De dónde voy a encontrar carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos se lamentan delante de mí diciendo: danos carne para que comamos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel y a los que conoces con tus jefes de pueblo y a sus escribas, y haz que entren en el tabernáculo temporal y que se prepare allí contigo juntos. Entonces descenderé y hablaré contigo y tomaré el espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán la carga de este pueblo junto contigo para que no la lleves tú solo. Aquí hay algo importante que dice que pondré de tu espíritu sobre ellos. ¿Cuál espíritu? Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y está en nosotros y no se va. Pero en ese momento, como sabemos, el Espíritu iba y venía, y en ese momento estaba con Moisés. Entonces él dice que va a compartir ese Espíritu, el Espíritu de Dios, con esos 70 para que ellos no lleven la carga. Dice que después de esto ya nadie profetizó, porque después de esto profetizaron. Sin embargo, quiero pensar que estos 70 en algún momento siguieron apoyando, eran los ancianos apoyando a Moisés para que él no estuviera solo. Y bueno, pues en algún momento se les dio esta bendición inicialmente de poder tener carne, pero la avaricia del pueblo echó todo a perder. Dice versículo 31, Números 11, versículo 31. Entonces surgió un viento de parte de Yahvé que trajo codornices desde el mar y las hizo caer junto al campamento a una distancia de un día de camino y de este lado y un día de camino del otro lado. Es decir, 2 días estuvieron llegando estas aves. Alrededor del campamento
hasta cerca de 2 codos de altura sobre la superficie del suelo. 2 codos de altura. Un codo es aproximadamente 475 centímetros, casi medio metro. 2 codos, estamos hablando de casi 1 metro. De que había toda una parvada de codornices. Por lo cual el pueblo permaneció levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente, 2 días. Y recogieron codornices, y el que recogió menos recogió 10 homeres, y los tendieron para sí alrededor del campamento. Aquí quise ver que era un homer, y homer significa montón. Era una unidad de medida seca, utilizada en el antiguo Israel. Equivalía aproximadamente a 10 efas. Una efa es una canasta, y esta efa aproximadamente contenía 22 litros de agua, ese volumen, y era de origen egipcio. Ahora, 10 homers es una carga de asno. Un asno podía llevar 10 homers. Ciertamente, a su tiempo llegó a ser una medida más precisa, pero no siempre es usada con exactitud. Las estimaciones de 10 homeres podían ir desde 40 hasta 60 montones. Entonces, ahí haciendo cuentas, si una efa tiene 22 litros por 10, serían 220 litros. Y bueno, también hablemos de densidad. Si es aceite es un poquito menos, si es gasolina es un poquito menos. Pero si es agua simple, pura, es lo mismo. 22 kilos es igual a 22 litros. Y entonces, ¿qué supone esto? Que agarraron esas aves, las metieron donde pudieron, que equivalían a 10 homers, y las guardaron para sí. Ahí, si ven, estoy poniendo las codornices y a un lado el pescado los pescados y el pan. Porque eso me recuerda que el Señor, cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces, sobró. En el versículo 23 dice: entonces respondió Jehová a Moisés: la mano de Yahvé está repleta, ahora verás si se cumple o no mi palabra. Y entonces, hermanos, Moisés dudaba, preguntaba: ¿cómo les voy a dar de comer? ¿Cómo? ¿De dónde voy a sacar tanta carne? Y él nunca se esperaba que llegara una parvada de millones, ya no hablo de miles, de millones de aves, para alimentar a 2,000 personas. Así como el Señor fue vasto, fue fiel, nuestro Señor Jesucristo en la multiplicación de los panes nos mostró que Él es Dios. Y ahora con esto que estamos viendo, porque también es parte de la enseñanza, nunca vamos a padecer. Si estamos con el Señor en el momento más crítico, no vamos a padecer. Un pastor algún día me decía que no tenía para comer y se puso a orar. La esposa no era creyente, curioso. Pastor y la esposa no era creyente. Y pues la señora estaba muy afligida y él decía: Señor, tú sabes que necesitamos de tu mano. Y en su oración, no me pregunten cómo, pero el Señor le dijo: pon la mesa. Tenía una vajilla fina, le dijo a su esposa que la pusiera. La esposa incrédula pues la puso, y después de la oración, mi amigo, ese pastor, se sentó a esperar. Después de X tiempo, tocaron el timbre, y era una hermana de la iglesia que le llevaba comida, y una buena comida. Y eso, hermanos, lo puedo platicar porque me pasó a mí también. Yo dije: no lo puedo creer. Mi fe no era tan fuerte todavía. Pero ahora, hermanos, no debemos de dudar. Y volvemos a lo mismo.
necesitamos tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Ahora, el tema de los alimentos estuvo bien, era una bendición, iban a comer. Inclusive Moisés, en entre una buena noticia y a lo mejor sarcasmo, dice, van a comer hasta saciarse, hasta que les salga por las narices. Aquí decimos, hasta que se nos pare el ombligo, ¿no? Pero había bendición, iban a comer. Pero al ver esto el Señor, de su avaricia, de querer hacer lo mismo que hacían con el maná, de juntar para que al otro día no recoja, se enfermaron. El Señor puso ahí un castigo. No sé, después de tanto tiempo no comer carne se atragantaron. No lo sé, el Señor utilizó esa situación para que ellos enfermaran y muchos murieron. Eso hizo que el pueblo pues también se siguiera retrasando en su camino hacia la tierra prometida. Y esto nos da una enseñanza fuerte. Dice la palabra que cada día tiene su propio afán, pero que también aprendamos a vivir con lo que tenemos. Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni poco para que no reniegue. Y entonces estas enseñanzas, porque hay enseñanza, el que no lo quiera ver, no sé, tiene corazón de piedra. Hay enseñanza en este momento que estamos bien. Vendrán momentos que vamos a padecer. Esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos vayamos antes. Pero vamos a padecer. Y ahí el Señor va a poner a prueba nuestra fe. Ahí sí vamos a decir, sí tengo fe. Escuchaba la semana pasada, el hermano Enrique mandó un audio de una advertencia para los que se queden en el arrebato. Y hay un momento en que dice, y después de que vean todas estas cosas y todo lo que va a pasar, ni oren, ya no oren, porque nadie los va a escuchar. El Señor se va a ir, se va a llevar a todos, va a voltear su rostro y va a dejar que el enemigo haga de esto lo que se le dé la gana. Estamos a tiempo. Decía el canto también y hablaba sobre cuando venga el Señor. Estamos a tiempo, hermanos. A veces nuestra incredulidad. También entiendo que tenemos nuestro propio tiempo. El Señor no nos obliga. Pero cuando llegue ese momento, hermanos, agárrense fuerte del Señor y no se suelten. Porque es muy fácil que lleguen vientos fuertes y quien no esté firme en el Señor se aleje. Y esto es lo que nos enseña, parte de esto, ¿no? La avaricia. Y lo que me sorprendió demasiado fue, la mano de Yahvé está repleta. Aprendamos a confiar en eso. Para mí esto ha sido una gran lección y lo veo. Nunca nos falta nada. Ok. Ahora, la siguiente diapositiva, hermano. Hablamos de Miriam y Aarón. Fueron orgullosos, así que Dios hirió a Miriam con lepra. En el Antiguo Testamento, la lepra representa el símbolo máximo de la impureza ritual, el aislamiento social y los efectos destructivos del pecado. Más que una simple patología médica, era vista como una condición espiritual y física que distanciaba al ser humano de la comunidad de Dios. ¿Qué pasaría si en estos tiempos nos diera lepra?
Estoy investigando y decía que lepra a veces era nada más como psoriasis o como escamas, pero hay otros temas de lepra que son desastrosos, la carne se cae a pedazos. Y había todo eso. Y los sacerdotes determinaban cuál era la situación a tratar de acuerdo, porque eran los sacerdotes los que veían esto, cómo se trataría esta enfermedad. Pero si ahora tuviéramos eso, hermanos, estaremos derechitos, ¿no? Si supiéramos por qué, estaremos derechitos. Ok, Números 12, del 1 al 16. Si me siguen con la lectura nada más, Números 12, del 1 al 16. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado una mujer cusita por esposa. Acuérdense que Moisés quedó solo, él se había casado con su esposa Centura, que era de Madián, y el cuarto hijo de Abraham y la segunda esposa de Centura, viene de una línea también de Abraham. Y se casó con una mujer cusita, que era descendiente de Cus, de hijo de Can, nieto de Abraham. Y dijeron, ¿acaso Yahvé ha hablado solamente a Moisés? He aquí también a nosotros nos ha hablado, y Yahvé escuchó eso. Sabemos que el Señor hablaba directamente con Moisés. Yo leyendo en todos los momentos en donde Aarón estuvo presente, nunca hubo una dirección así directa con Aarón, salvo en el momento cuando le dijo que le iba a hablar por su hermano ante Faraón. Moisés era un hombre humilde, más que cualquier otro hombre en la tierra. Eso quiere decir que él no dijo nada, permaneció callado. Y Yahvé dijo repentinamente a Moisés y a Aarón y a Miriam, vayan ustedes tres al tabernáculo temporal, y los tres fueron. Luego Yahvé descendió de una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo temporal y llamó a Aarón y a Miriam y los dos salieron. Entonces les dijo Yahvé, escuchen ahora mis palabras. Si ustedes son profetas, yo Yahvé me les apareceré en visión. Hablaré con ustedes en sueños, pero no haré lo mismo con mi siervo Moisés, ya que él es fiel sobre toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y no con enigmas. Y él ha visto la gloria de Yahvé. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Entonces se encendió la ira de Yahvé contra ellos, y luego él se fue. Para cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí Miriam había quedado leprosa, tan blanco como la nieve. Aarón volteó hacia Miriam, y al ver que estaba leprosa, dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, te suplico que no nos tomes en cuenta este pecado, pues nos hemos comportado insensatamente y hemos pecado. No permitas que ella sea como el que sale muerto del vientre de su madre, con su carne ya media consumida. Entonces Moisés clamó a Yahvé, diciendo, te suplico, Dios, que la sanes. Y luego dijo Yahvé a Moisés, si tu padre te hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que se quede durante 7 días fuera del campamento y después podrá ser readmitida. Y Miriam se quedó fuera del campamento durante 7 días, por eso el pueblo no continuó el avance hasta que Miriam regresó. Entonces el pueblo emprendió marcha de Haserot y acamparon en el desierto de Param. Y hermanos, lo que comentamos antes, el pecado de la murmuración, de la oposición, de la envidia. Otra enseñanza, con la misma constante, cometen el pecado, Moisés ora, cometen el pecado, Dios da la sentencia,
Moisés ora y hay sanidad. En nuestro tiempo, hermanos, ese mismo pecado, sí, nuestra condición humana no ha podido desechar eso. Y eso se da en todos los niveles: familia, trabajo, iglesia, amigos. Y nosotros debemos de ser la diferencia, el que ese parteaguas para evitar que eso suceda. Es difícil, a veces criticamos, pero deberíamos estar en los pies de los que está ahí para saber que no es fácil. Tengamos mucho cuidado de no cometer ese pecado. Tengamos cuidado de no estar expuestos ante el Señor. El Señor en Israel castigaba. Podría ser que el castigo viniera luego o pasaran años, como pasó con algunos reyes, pero yo no dudo que de nosotros siga pasando lo mismo. Nuestro castigo puede ser inmediato o puede venir con el tiempo. Entonces tratemos de no estar más bien de estar aceptos ante el Señor, como dice el canto, estar aceptos ante el Señor siempre, para que cuando Él venga no nos agarre desprevenido. Pasamos a la siguiente, hermano. Como resumen, porque la primera rebelión que tuvo Israel con el Señor, ahí en Números dice que hubo 7. Entonces voy a enumerar nada más estas 7 rápidamente, las 7 rebeliones de Israel en el desierto. La primera, las quejas por la dificultad del camino. Lo vemos en Números 11 del 1 al 3. La rebelión: el pueblo comenzó a quejarse abiertamente debido a las inclemencias y fatigas del viaje en el desierto. La consecuencia: la ira de Dios se encendió en el fuego divino y el fuego divino consumió los alrededores del campamento. El lugar fue llamado Tabera, que significa incendio. El segundo, el rechazo del maná y el deseo de carne. Números 11, 4 al 34. La rebelión: impulsados por los extranjeros que estaban ahí, los israelitas menospreciaron el maná provisto por Dios y lloraron recordando la comida de Egipto: pescado, pepinos, melones. Consecuencia: Dios les envió una cantidad abrumadora de codornices, pero mientras aún masticaban la carne, los hirió con una gran plaga por su codicia. La tercera rebelión: María y Aarón contra Moisés. Números 12 del 1 al 15. La rebelión: los propios hermanos de Moisés murmuraron contra él, criticando a su esposa Cusita y desafiando la autoridad espiritual única, diciendo: ¿acaso solo por Moisés ha hablado el Señor? La consecuencia: Dios defendió la fidelidad de Moisés. María fue castigada con lepra y tuvo que ser excluida del campamento durante 7 días. Hasta ahí es lo que hemos visto, estos 3 rebeliones y lo que abarca este tema. Después, posteriormente, se van a ver estos, pero los menciono. El rechazo a la tierra prometida. Números del 13 al 14. Y esta fue una de los pecados más grandes que Israel cometió, que les costó mucho tiempo en el desierto. La rebelión: tras escuchar el informe pesimista de 10 de los 12 espías enviados a Canaán, el pueblo entró en pánico, lloró toda la noche, se rebeló contra Moisés y propuso nombrar un nuevo jefe para regresar a Egipto. Incluso intentaron apedrear a José y a Caleb. La consecuencia fue la rebelión más grande. Dios sentenció a la generación a vagar 40 años por el desierto hasta que todos los adultos mayores de 20 años murieran, impidiéndoles entrar a la tierra prometida. La quinta conspiración: de Cor, Datán y Abiram. Números 16 del 1 al 50. La rebelión: Cor, un levita, junto con los líderes de la tribu de Rubén y 200 jefes de la comunidad, acusaron a Moisés y Aarón de
de exaltarse y usurpar el liderazgo político y sacerdotal exclusivo. Consecuencia, Dios validó a sus siervos con un juicio sobrenatural. La tierra se abrió y tragó vivos a los líderes rebeldes con sus familias, mientras que un fuego consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. La sexta rebelión, la queja por la falta de agua en Meriba, Números 20 del 1 al 13. La rebelión, una nueva generación de israelitas volvió a caer en los errores de sus padres al reclamarle agresivamente a Moisés y a Aarón por la falta de agua en el desierto de Sin, deseando haber muerto también. Consecuencia, Dios mandó a Moisés a hablarle a la peña para dar agua. Sin embargo, frustrado y enojado, Moisés golpeó la piedra 2 veces y reprendió al pueblo con altivez. Debido a esto, Dios dictaminó que Moisés también no entraría o tampoco entraría a la tierra prometida. Dios le dijo, háblale a la roca, y él le pegó 3 veces. Y la última queja de ellos fue el camino y la serpiente de bronce. La rebelión, cansado de dar rodeos por la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y volvió a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Consecuencia, Dios envió serpientes ardientes que mordieron al pueblo, causando la muerte de muchos. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta para que cualquiera que la mirara con fe fuera sanado. Y bueno, sabemos el símbolo de esta serpiente. No recuerdo el tiempo exacto, pero ese ídolo de la serpiente todavía lo tenían los judíos después de esto, ya estando en Israel. Y se tuvo que destruir porque ya lo habían tomado como ídolo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nuevamente, necesitamos confiar de Dios. No debemos de renegar de Dios. Hay momentos complicados y muchos seguramente nos hemos enojado con Dios. Pero ¿vale la pena estar enojado con Dios? ¿Vale la pena vivir sin esperanza? ¿Cuántos de nosotros, y yo soy uno de ellos, cuando no conocía al Señor, mi vida era como vivir sin esperanza? Mi vida era lo comparo al otro, le decía el hermano Ciro, como cuando uno anda en valle de sombra de muerte. Y es terrible, porque no vive uno. Por eso Jesús decía que los muertos entierran a sus muertos. Son palabras duras, pero si estamos aquí escuchando, no desechemos las palabras que ahorita el Señor nos da, como lo hicieron los judíos. Porque hay de nosotros por lo que nos pueda llegar. Pasamos a la siguiente, hermano. Hermano, pasa a la siguiente diapositiva. Ok. Ahí se pasó una, pero bueno, el Salmo 116, lo anterior, nos habla de ese momento. Lo voy a leer. Tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Hoy es día especial de nuestro Padre. Alaben a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahvé? ¿Quién hará oír todas sus alabanzas? Dichosos los que guardan sus juicios y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de nosotros, oh Yahvé, por el agrado de tu pueblo. Redímenos con tu salvación, para que contemplemos el bien de tus elegidos y nos regocijemos en tu danza y nos gloriemos con tu heredad. Pecamos con nuestros padres,
cometimos transgresión e impiedad. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus proezas y no se acordaron de tus muchas bondades, sino que acontecieron a la orilla de las aguas. En el Mar Rojo, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus proezas y no se acordaron de tus muchas bondades, sino que contendieron a la orilla de las aguas en el Mar Rojo. No obstante, los libró por causa de tu nombre para hacerlo manifiesto su poder. Reprendió al Mar Rojo y se secó, y los guió por lo profundo como por un desierto. Los libró de su mano del adversario y los rescató del poder del opresor. Las aguas cubrieron a los opresores y ni uno de ellos sobrevivió. Entonces creyeron en las palabras y entonaron alabanzas por sus obras gloriosas. Pero se olvidaron pronto de Dios y no confiaron en su consejo. Se desenfrenaron en sus concupiscencias en el desierto y provocaron a Dios en la soledad. Él les concedió lo que pidieron y envió saciedad a sus almas. Y volvemos a lo mismo. Una tras otra, dirían, y una tras otra. Y el Señor siempre tuvo paciencia y tiene paciencia. Si no aplica nada más a los judíos, aplica a todos nosotros, aplica a los que ahora conocemos al Señor. Dice el Señor, más te hubiera valido no haberme conocido. Dicen que el que nada debe, nada teme, o el que nada sabe, nada teme. Pero ahorita nosotros ya sabemos. Y entonces, resumiendo todo esto que hemos visto, hay un patrón general de la rebelión de Israel y de nosotros. El pecado del pueblo. Siempre cometían un pecado. Venía el castigo por parte de Dios. Venía la oración de Moisés y entonces venía la salvación. En este caso, para los judíos cometían el pecado, Dios les sentenciaba, Moisés oraba y venía la salvación. Normalmente en ese momento era física, que no fueran consumidos. Pero ahora aplicado a nosotros, tenemos la misma constante. ¿Quién intercede por nosotros? Ya no es Moisés, es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la puerta abierta para ir y arrodillarnos y confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y el Señor va a ir ante el Padre para cubrirnos y quitarnos ese pecado. ¿Y qué va a pasar después de eso? Va a ser salvación física. También puede ser que algunos por pecar y pecar mueran, como se habla en Corintios. Sin embargo, lo más importante es nuestra salvación. No menospreciemos la salvación del Señor. Y por último, continúa la hoja, hermano, por favor. Gracias. Hablábamos de apostasía al inicio. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Cada día buscaban esa apostasía. ¿Qué hubiera pasado si hubieran regresado? Egipto se hubiera burlado y seguramente el pueblo judío no existiría. Hubieran sido consumidos en su regreso. Pero gracias a la intervención de Moisés, continuaron, a pesar de todo lo que pasaron. Los israelitas fueron testigos del poder de Dios, pero murmuraron continuamente en contra de la provisión de Dios. Sin embargo, Dios fue misericordioso y paciente con ellos, tal como es con todos aquellos que pecan en contra de Él, hasta el día de hoy. En Hebreos 10, 24, 31 dice: consideremos pues unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24, 31. Versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino intercedamos unos por otros con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que puede ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia por la declaración de dos o tres testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios? En otras versiones, o que dice, al considerar como la de un hombre común la sangre del pacto, o quien pisotea la sangre de Cristo. Por lo cual fue santificado y afrenta el Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez Jehová juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso a veces, hermanos, lo tomamos muy a la ligera. Sí, han pasado 2000 años, pero ahora, creo que ahora tenemos mayor conocimiento de la palabra del Señor. Ahora sabemos más. Y otra vez, al que más se le da, más se le pidió. Que este pequeño estudio es inmenso. Me pude haber tardado a lo mejor otras 2 semanas. Es inmenso. Pero el énfasis es, primero, no pecar. Y si pecamos, ir inmediatamente ante nuestro Señor para evitar la ira de Dios. Y por último, hermanos, como conclusión, que se nos quede bien grabado, donde Israel falló, Jesús venció. Lo que la ley expuso, Cristo lo cumplió. Y a quien el pecado esclavizó, Jesús liberó. Bendito Dios, gracias Padre, porque tu palabra es verdad y cada día vemos tus promesas, Señor. Vemos tu amor, tu misericordia, y gracias, Padre, porque a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos has salvado. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que todo lo que tú hiciste en el Antiguo Testamento ahora se está cumpliendo y en cada uno de nosotros. Gracias por ser tus hijos, Señor, y permítenos seguir caminando de tu mano. Y si hoy te hemos conocido, Señor, muéstranos tu poder, Señor, muéstranos de tu gracia para saber, Señor, que tú nos has escogido, Padre. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por esta iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que en esta semana te alabemos y te bendijamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.